En este video tutorial vamos a presentar la pestaña Presupuesto del módulo del beneficiario. En los proyectos K121 y K122 se puede encontrar la información sobre el presupuesto concedido y declarado en la cabecera con los datos del proyecto. El presupuesto concedido nos refleja el importe de subvención más reciente que se ha concedido por parte de la Agencia Nacional, en este caso el SEPIE, mientras que el presupuesto declarado representa la cantidad que se ha usado realmente en el proyecto, de acuerdo con la información que como beneficiarios habremos ido incluyendo al dar de alta las actividades de movilidad. Uno de los aspectos principales a tener en cuenta es que las actividades de movilidad, para que se computen en los cálculos del presupuesto declarado, tienen que estar en estado completada. Esto lo podemos ver accediendo al apartado de actividades de movilidad. En la segunda columna veremos cuál es su estado, bien draft o borrador, o en este caso este proyecto tiene todas las actividades en estado completado y por lo tanto se van a tener en cuenta para el cálculo del presupuesto declarado. Aunque la tengamos en estado borrador, sí que podemos ver el cálculo preliminar del presupuesto que correspondería a dicha movilidad. Pero como decimos, hasta que no se hayan completado todos los datos de esa movilidad y que haya finalizado, es decir, que haya llegado la fecha de finalización de la misma, no se tendrán en cuenta estos presupuestos para el cálculo del presupuesto declarado. El módulo del beneficiario dispone de una sección en la que se muestra de manera detallada y desglosada la información sobre el presupuesto. Para acceder a la misma debemos hacer clic en el menú de contenidos sobre la palabra presupuesto. Como veremos, se trata de un apartado que fundamentalmente es de consulta, ya que la mayor parte de los campos no vamos a poder modificarlos en esta sección. Y sin embargo es de vital importancia que antes de enviar el informe final revisemos este presupuesto y que nos aseguremos de que está reflejando de manera completa y correcta la información de las movilidades que hemos declarado. Como vamos a ver, la información se organiza en varias columnas. La primera de ellas nos muestra los distintos conceptos relacionados con el presupuesto, mientras que en la parte derecha hay varias columnas con los importes. La primera de ellas, Awarded, nos muestra el presupuesto o el último presupuesto máximo concedido por la Agencia Nacional para este concepto. En el caso de los proyectos K122 nos va a aparecer el presupuesto concedido para cada una de las partidas. Mientras que en el caso de los proyectos acreditados, los K121, como disponen de flexibilidad para la ejecución de los objetivos de movilidad, esta información solo nos va a aparecer para el total de proyecto y para algunas de las otras partidas, principalmente las que están basadas en costes reales. A continuación vamos a ver la segunda columna, que es la columna Reported o declarado, que nos representa el presupuesto que, de acuerdo a la información que hemos introducido en el módulo del beneficiario, hemos ejecutado hasta el momento, de acuerdo a los datos que hayamos introducido. Y por último, la tercera columna, la columna porcentaje declarado, porcentaje concedido, nos muestra el porcentaje del presupuesto que ya se ha consumido hasta el momento. Y esto nos va a permitir tener una monitorización además del gasto para cada una de las categorías de costes. En el caso de los proyectos K121, de nuevo, solo hay que tener en cuenta esta columna para el total y para los conceptos en los que se muestra el presupuesto concedido, ya que para el resto de conceptos este porcentaje no tiene relevancia. Pues bien, una vez que hemos explicado la información que muestran las distintas columnas, vamos a pasar a explicar los diferentes conceptos que se muestran. En primer lugar, vemos el total del proyecto. Esto nos está indicando el presupuesto total del que disponemos. Como recordamos, uno de los principales criterios de evaluación que se tienen en cuenta para el informe final es la absorción de la totalidad del presupuesto, por lo que es deseable que en esta última columna de presupuesto declarado y concedido aparezca el 100% del presupuesto. A continuación se muestra el presupuesto desglosado en las diferentes categorías de costes. Vamos a revisar en primer lugar las categorías de costes basadas en costes unitarios, es decir, que el presupuesto declarado se calcula en base a las tarifas establecidas en la guía Erasmus de la convocatoria y no en base a los costes en los que realmente se ha incurrido. Estas son, en primer lugar, las tasas de cursos. Como decíamos, es una categoría que se basa en las contribuciones unitarias y por lo tanto el presupuesto declarado que vemos en esta categoría se calcula automáticamente de acuerdo a las actividades de movilidad de cursos y de formación que se hayan completado. Se multiplica el número de días de cursos
de estas actividades de movilidad por la tarifa establecida en la guía Erasmus de la convocatoria y con los límites establecidos en la misma. Aprovecho para recordar que los importes se calculan en base a la convocatoria del proyecto que se está ejecutando, independientemente de que haya una nueva versión de la guía posterior que modifique dichas tarifas. Es decir, que si tenemos un proyecto de la convocatoria de 2024, todas las tarifas que van a aplicar para calcular el presupuesto declarado son las que corresponden a dicha convocatoria, aunque ese proyecto se haya alargado y estemos ejecutando actividades de movilidad, por ejemplo, en 2025. Es decir, las tarifas que aplican a cada proyecto son las que corresponden a la convocatoria del mismo. Bien, en segundo lugar tenemos las visitas preparatorias. En este caso también es una contribución unitaria que se calcula como una cantidad fija por participante, de acuerdo a lo que se establece en dicha guía y en el anexo 3. A continuación vemos el apoyo a la inclusión para participantes, que explicaremos más adelante, ya que se trata de una contribución basada en costes reales. Bien, el apoyo a la inclusión para organizaciones sí que es una contribución basada en costes unitarios y se calcula, de nuevo, multiplicando el número total de participantes con menos oportunidades para los que hayamos solicitado este apoyo a la inclusión por la tarifa que corresponde a la convocatoria. A continuación tenemos el apoyo organizativo, que de nuevo es una contribución unitaria que en este caso se calcula multiplicando el número total de participantes en las actividades de movilidad por la tarifa aplicable. Hay que recordar que los acompañantes y las personas que participan en las visitas preparatorias no se consideran participantes de actividades de movilidad y por tanto no se tienen en cuenta para el cálculo de este apoyo organizativo. Además, hay ocasiones en las que el cálculo de este apoyo organizativo genera algo de confusión, ya que cuando damos de alta la movilidad, en muchas ocasiones no se incluye en el cálculo preliminar de la subvención total para la misma, es decir, cuando estamos accediendo a los detalles de la movilidad dentro del apartado de actividades de movilidad. Sin embargo, sí que se suma en la categoría correspondiente en el apartado presupuesto. Hay que tener en cuenta esto para evitar posibles confusiones. Y bien, tenemos la partida de costes excepcionales, que la explicaremos más adelante. Y por último, tenemos 3 categorías de costes basadas en contribuciones unitarias, que son el apoyo lingüístico, que se calcula multiplicando el número de participantes que tienen derecho al mismo por la tarifa aplicable, y aquí tenemos que incluir también el apoyo lingüístico reforzado en el caso de las movilidades de larga duración. Tenemos también la subvención, el apoyo individual, que se calcula multiplicando los días de duración de las actividades, incluyendo los días de viaje, por la tarifa que corresponda. Y por último, la ayuda de viaje, que esta también se calcula automáticamente cuando damos de alta la movilidad. Al introducir la organización de acogida, se calcula la banda de distancia que corresponde y la tarifa aplicable. A continuación vamos a explicar las partidas basadas en costes reales. Este tipo de conceptos tienen la particularidad de que no tienen una tarifa prefijada, sino que van a calcularse en base a los costes en los que realmente haya incurrido la organización, de acuerdo a lo que declare al dar de alta las movilidades y a los justificantes. Ya que al declarar importes en este tipo de categorías se deben adjuntar los justificantes de dichos gastos al informe final. Esto se debe hacer de acuerdo a lo establecido en el anexo 2 y en el caso del apoyo a la inclusión para participantes, de acuerdo a lo que se establece en la guía de apoyo a la solicitud de fondos para la inclusión. Por ello, en caso de ser varios archivos los que se adjuntan para justificar estos gastos, es recomendable que se enumeren y que se elabore un índice que facilite su identificación. Recordamos que estos costes y estos justificantes y el índice se adjuntan al informe final junto con A continuación vamos a explicar las partidas basadas en costes reales. Este tipo de conceptos tienen la particularidad de que no tienen una tarifa prefijada, sino que se van a calcular en base a los costes en los que realmente haya incurrido la organización. Por ello,
cuando declaramos importes en categorías basadas en costes reales, se deben adjuntar los justificantes de dichos gastos al informe final, de acuerdo con lo que establezca el anexo 2 y en su caso ayudándonos de la información de la guía de apoyo a la solicitud de fondos para la inclusión. En caso de que sean varios archivos, es muy recomendable numerarlos y elaborar un índice que facilite su identificación para verificar que se cumple con lo establecido en dichas normas y que los importes son correctos. Pues bien, tenemos básicamente dos grandes partidas que podemos diferenciar de este tipo de costes. En primer lugar, el apoyo a la inclusión para participantes. Que incluye costes adicionales directos en los que hayan incurrido los participantes con menos oportunidades o sus acompañantes. Como decimos, es de vital importancia comprobar que cuando declaramos este tipo de conceptos, bueno, además de que estén justificados, debemos cumplir con lo establecido en la guía de solicitud de fondos de apoyo a la inclusión y con el anexo 2, las normas de subvencionabilidad de costes. Además, tenemos también otras partidas que pueden llamarse o bien costes excepcionales o bien de manera específica costes excepcionales por viajes de alto coste o costes excepcionales para garantía financiera. De nuevo, se trata de categorías que calculan su presupuesto en base a los costes reales que se hayan declarado, que también debe justificarse su solicitud y la Agencia Nacional estudia para su aprobación. Y en este caso, la subvención también es importante tener en cuenta que no supone en todos los casos el 100%, sino que generalmente supone un reembolso del 80% de los costes subvencionables que se justifiquen. Existe la excepción de los costes relacionados con visados, con permisos de residencia y vacunas y certificados médicos, que sí que se reembolsan al 100%. Por ello, es importante tener en cuenta esto y también en el caso de los costes excepcionales por viajes de alto coste, hay que recordar que la subvención supone la renuncia a la ayuda de viaje. Por lo tanto, al solicitar una ayuda de costes excepcionales por viajes de alto coste, debemos introducir dentro de la movilidad el coste total de dicha, de los costes en los que se ha incurrido por viaje justificables mediante factura. Y el módulo del beneficiario va a calcular automáticamente a la subvención que supone el 80% de dicha cantidad. Pues bien, en general, tanto las partidas basadas en costes unitarios como las partidas basadas en costes reales, como decíamos, no se van a poder modificar directamente en esta pestaña presupuesto. Si observamos que algún dato no es correcto, vamos a tener que dirigirnos a la pestaña de actividades de movilidad o de visitas preparatorias y realizar los cambios que sean necesarios. La única excepción aquí va a ser si se hubiera incurrido en costes excepcionales por haberse requerido una garantía financiera por parte de SEPIE. En este caso sí que se introduce directamente el importe exacto de los costes en esta pestaña. Por último, al final del listado en la sección presupuesto nos va a aparecer la información del presupuesto desglosada por tipo de actividad. Para consultar el detalle se puede desplegar esta sección haciendo clic en el símbolo de la suma. Como vemos, tenemos los distintos tipos de movilidades que existen con la información de su presupuesto concedido, su presupuesto declarado y el porcentaje que supone sobre el total. Pues bien, podemos a su vez dentro de cada uno de estos tipos de movilidades consultar a qué conceptos corresponde este presupuesto concedido y presupuesto declarado. En el caso, por ejemplo, de las movilidades de larga duración del alumnado, tenemos las cantidades destinadas a apoyo organizativo, apoyo a la inclusión para organizaciones, viaje, subvención de apoyo individual, el apoyo organizativo, los costes excepcionales o la visita preparatoria. Esto es interesante tenerlo en cuenta, ya que al contrario de lo que ocurría anteriormente, los costes de las visitas preparatorias se incluyen dentro de la categoría para la que, digamos, se ha utilizado dicha visita preparatoria. En el caso de que la visita preparatoria se hubiera utilizado para organizar una movilidad en grupo de alumnado, aparecerían en dicha categoría y no como una categoría separada.
Pues bien, esto es todo. Simplemente, como nota final, recordar que en cualquier momento se puede descargar una vista general del presupuesto haciendo clic en este botón de exportar PDF, que contiene la misma información y secciones que tengamos desplegados en el momento en el que se genera.